tal, amigos? Bienvenidos a Encuentro con los Estudiantes. Los venezolanos seguimos a la caza de los productos de primera necesidad, revisando supermercados, visitando varios supermercados para conseguirlos. Se ha hecho un anuncio que en los próximos días, en las próximas semanas, pudiera regularizarse esta situación y acabar con el desabastecimiento. ¿Será eso cierto? ¿A qué obedece esta situación? ¿Cómo se podrá resolver? Ese es el tema de hoy de Encuentro con los Estudiantes. Los meses han pasado y las grandes colas de consumidores a las afueras de las farmacias y supermercados en la búsqueda de medicinas y alimentos se mantiene. El gobierno insiste en que la escasez de productos es parte de una guerra económica. Recientemente el ministro Carlos Osorio anunció que en 2 meses habrá full comida en los anaqueles. La oposición considera que en ese lapso el gobierno podrá cumplir con esa meta. Yo creo que una afirmación irresponsable, desde el punto de vista que los venezolanos no conocemos qué está haciendo Osorio o qué está haciendo el gobierno Maduro para solucionar todo esto. No hay ninguna medida en concreto. Entonces, si no hay medidas concretas, ¿cómo creer que ese resultado es posible? En la calle, los consumidores también opinan. Estoy molesta. ¿Por qué está molesta? Bueno, porque no es posible que un país tan millonario como este tengamos nosotros que pasar por esta humillación. O sea, esto no es posible. Ya estamos molestos, todos los venezolanos estamos molestos. Lo que creo es que todo esto está manipulado para que el pueblo esté, en vez de trabajando o pudiendo tener energías para manifestar o dedicarle a la familia, es desperdiciada su fuerza y energía en estas colas infernales, bajo el calor, aguantando las necesidades fisiológicas. Nosotros haciendo cola, eso, ¿a dónde se ha visto? En ninguna parte que yo he viajado he hecho cola para comprar comida. ¿Cuánto tiempo llevan a cola? Tengo como 3 horas, más o menos. ¿Y qué va a comprar? ¿Qué productos va a comprar? Bueno, lo que hay. Según un estudio realizado por Data Analysis, los venezolanos han duplicado las veces que van a los supermercados y 64% de la población gasta su presupuesto familiar en comprar alimentos y medicamentos. ¿Hay escasez en el país? ¿Estará combatiendo el gobierno esta situación? Este es el tema que estaremos debatiendo el día de hoy en Encuentro con los Estudiantes. Bien, muchísimas gracias, Víctor. Efectivamente, para ello tenemos nuestros invitados el día de hoy. Se los presento de inmediato. Fabio Valentini es estudiante de Economía en la Universidad Católica Andrés Bello. Es representante estudiantil ante el Consejo Universitario de su universidad. A su lado, Ángela Villarreal. Ella es estudiante de Sociología en la Universidad Central de Venezuela y miembro del Movimiento Estudiantil Sociología en Reconstrucción, a quienes le damos la bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. Se hizo el anuncio. ¿Es un anuncio electoral? ¿Es un anuncio real? ¿A qué obedece que luego de tantos meses de desabastecimiento, donde los venezolanos se nos ha hecho difícil conseguir los productos, de repente pudiera surgir una solución? Fabio. Sí. Yo parto también de la premisa donde es algo para aliviar un poco el panorama al cual se está enfrentando el gobierno y de caras también a unas primarias internas que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y esto también responde directamente a unas expectativas que no están siendo cumplidas a los consumidores. Hoy tenemos consumidores que están directamente en búsqueda de cualquier insumo, así no tenga necesidad del mismo, y esto también entonces genera una nueva onda especulativa que no es la necesaria en términos económicos, sino que es una onda especulativa también con un fin un poco de desesperación y con un fin también de buscar algo lucrativo dentro de esta especulación. Por ello sí vemos al día a los consumidores venezolanos de hoy buscando productos básicos como locos, que es lo que uno escucha en las calles, y desesperadamente entonces tienen que hacer horas que superan las 6 horas del día o tienen que enfrentarse a racionamientos por el terminal de su cédula de identidad. ¿Y entonces cómo se va a solucionar esta situación? O sea, yo quiero basarme en el anuncio como tal. ¿Tiene un asidero, un fundamento cierto? ¿Es solamente una oferta a posterior, sembrar una esperanza? ¿A qué se debe este anuncio? ¿Cómo solucionar este problema que durante meses, como ya dijimos, se ha venido ocurriendo y se ha venido incrementando en nuestro país? Bueno, el ministro Osorio da esta declaración primero porque es el responsable ante todos los venezolanos en materia alimentaria, ¿no? Y para dar esta información debe tener ya, digamos, parte del trabajo hecho avanzado.
El hecho de que haga este anuncio, yo comparto con Flavio, el hecho de que es para aliviar un poco el mercado y la angustia de los consumidores, así mismo porque ya está empezando a dar respuestas en materia alimentaria. ¿Es cuestión de suerte que los venezolanos consigan los productos o se ha organizado de alguna manera esta situación? Yo pienso que ha habido un poco, en las últimas semanas ha habido mayor organización, aunque no significa que el problema estructural esté siendo resuelto o ya esté resuelto. ¿En qué se evidencia esa organización? ¿En qué se evidencia? En disminución de las colas, es decir, en horas de cola, es decir, habían colas hasta de 6 horas, ahora digamos que hay personas que te dicen, no, ya no hago 6 horas de cola, hago 2 horas de cola, o hay productos que los puedo adquirir sin necesidad de hacer cola. Sí, eso también se ha venido trasladando dependiendo también del bien que se esté buscando y ya desde el punto de vista a futuro de esta situación, nosotros nos estamos enfrentando como país a un país cuyos niveles de ingresos petroleros, que son nuestra mayor fuente de ingresos, se ha venido disminuyendo. Entonces esto constata un poco esa declaración del ministro Osorio donde mencionaba que en 2 meses íbamos a tener los anaqueles full, tanto en rubros alimenticios como también en rubros farmacéuticos, que son otra de las largas colas que hoy estamos evidenciando. Yo creo que esto es algo muy improbable desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque los niveles de ingresos principales de nosotros están cayendo y esto hace entonces un poco difícil para el gobierno el tema de las importaciones y tener la liquidez necesaria para poder importar. Bueno, eso lo hace difícil a nivel de importaciones porque incluso si vamos a importar, como se ha dicho en algunos momentos, que se importa el 80% de lo que consumimos, más. Pues eso depende de un tiempo de llegada y de distribución, ¿no? Claro. Y si hablamos de la producción nacional, pues necesita incluso mucho más tiempo para reactivarse, ¿no? Claro, Ángela. pero nuestros ingresos son hechos por compras a futuro, es decir, los precios del barril de petróleo que yo tengo ahorita no es precisamente los ingresos que yo voy a contar de una vez digamos que en mi cartera. Mi presupuesto nacional ahorita va a responder a los ingresos de barril de petróleo de meses atrás e incluso según pronósticos el peor momento del año para Venezuela era aquel que iba desde febrero hasta finales de junio. En este sentido se dio un repunte de los precios del petróleo mínimo, pero digamos que el mercado se siente más emocionalmente, se siente más activo y hay un poco más de fe para el próximo trimestre de este año. Entonces, en ese sentido, sí hay, digamos que un mayor margen de maniobra, asimismo por negociaciones que se han hecho en la gira a China y otros tratados comerciales. Bien, Ángela estaba hablando acerca de las ventas a futuro, pero según se había dicho, esas ventas ya se habían consumido, o sea, ya estábamos trabajando con un presupuesto del dólar a 40, porque el presupuesto que se calculó en base a 100 ya se consumió en marzo, lo que era a 3 meses, los primeros 3 meses de este año. ¿Eso en qué posición nos coloca entonces? Sí, eso, así como está la extorsión directamente en cada uno de los tipos de cambio que hoy tenemos dentro de nuestra economía, esto también se evidencia directamente, no solo en el nivel de ingresos, sino también en el nivel de consumo de nuestros consumidores venezolanos. ¿Esto por qué? Porque dada la extorsión, mientras más grande es, tú más expectativas tendrás al consumo. Y esto también va de la mano con una inflación que no para de aumentar. Entonces, el día de hoy, si uno tiene, por ejemplo, un bebé y no tiene necesidad de pañales, pero consigue pañales, vas a consumir ese pañal. Entonces, estos niveles de consumo son los que empiezan a distorsionar también cada una de las demandas de los individuos y es lo que genera también todo este ciclo de extorsión que tenemos dentro de nuestro mercado interno. ¿Cómo eliminar ese círculo vicioso? Wow, ese círculo vicioso, digamos que es patológico de nuestra forma de desarrollo económico. Digamos que una forma de desarrollo, digamos, llamado capitalismo rentístico, teorizado así por Asdrúbal Batista. Y somos países, digamos, en economía esto se llama enfermedad holandesa o incluso efecto Venezuela. Es decir, es una enfermedad de nuestra forma de desarrollo económico. Y desde el año 83 hemos tenido gobiernos intentando dar respuesta a estas patologías. Pienso que los anuncios del ministro Osorio pueden servir para aliviar un poco la conducta del venezolano a la hora de adquirir sus productos. Pero esto debe ir acompañado de otras medidas. Es decir, no debe quedarse solo como un anuncio que da el ministro desde su gabinete, sino que también debe ir, digamos, que a los medios de comunicación y a otros entes. Sí, si nos basamos, y ojalá sea así en verdad, que se cumpla el anuncio del ministro Osorio,
Pero a través desde los puntos, cuando analizamos los números, toda que esto sea muy improbable, nosotros también tenemos que ver entonces directamente el nivel que nosotros tenemos a la hora también de dependencia de cada uno de estos productos, que es lo que tú preguntabas con respecto a cómo hacemos para un poco subsanar este círculo vicioso que hoy tiene nuestra sociedad. Y creo que ahí también los problemas van de la mano en donde un gobierno no genera incentivos a la producción nacional. Es decir, un gobierno que es, como lo decía Ángela, rentista, pero además es clientelista. Entonces es un gobierno que radica directamente en no generar incentivos a la empresa privada que aún resta en nuestro país, y entonces vemos cada uno de estos problemas, vemos este racionamiento y vemos cómo productores hoy venden a un precio regulado, y después vamos a sectores como la carnicería, por ejemplo, que el precio está por encima de unos 200, 300 bolívares al precio regulado. Vamos a hacer una pausa y vamos a darle posibilidad de participación a nuestros televidentes a través de nuestro Twitter, @estudiantesbb. Su participación, como siempre, bien importante. Madame Condesa, ese es el usuario. En aquellos supermercados en donde no hay colas es porque sencillamente no hay nada. No se consigue ningún producto regulado. También nos escribió el día de hoy @lejomar. Cuando hay productos regulados no puedes comprar porque no toca tu cédula, y cuando te toca ya no hay lo que buscas. Es parte de su participación. Usted también puede seguir participando, puede darnos su opinión. Ese Estudiante Bebé. Una pausa, ya venimos. Continuamos el encuentro con los estudiantes. El desabastecimiento será solucionado en los próximos días, en las próximas semanas, tal cual lo ha anunciado el gobierno nacional. Ese es el tema que estamos tratando el día de hoy. Los métodos para garantizar que la población en general tenga acceso a los bienes y servicios. ¿Es el adecuado? Veíamos unos tweets anteriores donde decía, bueno, cuando voy a comprar, como no me toca mi número de cédula, y cuando me toca ya no consigo nada. ¿Esa situación no viene a incrementar ese círculo vicioso para mal? Yo pienso que el gobierno nacional no ha sabido cómo aplicar políticas públicas que mejoren el problema. Es decir, se hace un financiamiento y se importan vacas uruguayas o argentinas para que nuestros productores nacionales puedan, preñadas, digamos, para poder tener, digamos, que ganado en Venezuela. ¿Qué pasa? Esto es dicho por digamos que un economista que está estudiando todo este asunto y el debate entre la guerra económica y el desabastecimiento. Manuel Sutherland, él plantea que ahora en Venezuela es un negocio trabajar con la carne en lugar de trabajar con el narcotráfico, porque tomo estas reses, las llevo a Colombia y luego las importo ya muertas, y entonces surge como toda la plata que se invierte del presupuesto nacional es perdida, pues es malbaratada. No hay una regularización en los canales adecuados, en los momentos precisos. Es decir, se coloca un precio regulado a la carne, pero no se evalúa el proceso completo. Sí. Y esto fuerza al productor más pequeño, y también al señor que tiene una pequeña carnicería en cualquier sitio. Por lo menos en el pueblo en que yo vivo hubo semanas en que no había carne y te decían, no, es que no puedo traer carne porque es que el kilo me lo están vendiendo a mí muy costoso, y si yo lo vendo a un precio razonable donde le estoy ganando menos del 30%, a mí es quien me va a caer el señal. Entonces no se aplica. Y nadie vende pérdida, obviamente. Sí, correcto. Ese tipo de políticas públicas también yo creo que iban de la mano con lo que mencionábamos acerca de los incentivos, pero también van de la mano con esta metodología que utiliza el gobierno de el racionamiento a través del terminal de la cédula. Tengo una anécdota justo de esta semana: unos padres de una compañera, su terminal de cédula es el mismo, los dos trabajan, no pueden ir al mercado, sus dos hijas estudian en la universidad hasta tarde, entonces nadie en esa casa puede ir al mercado. Entonces vemos cómo es un sistema de racionamiento inefectivo, y vemos cómo entonces una sociedad en el siglo XXI se adapta a un racionamiento, cuando lo ideal sería que una sociedad tenga la libertad y los derechos entonces de ingresar y comprar cada uno de los bienes que desea en los días determinados. Y por eso creo que también la política pública está errada en el sentido del razonamiento, y creo que pueden haber mejores políticas públicas a la hora de la distribución y a la hora del control, no en la distribución directamente, sino a la hora de la producción. En todos los canales. Ok, te diría que es muy curioso, pero yo he podido comprar leche en mi casa gracias al terminal de cédula. Claro, eso depende de cada familia y de las modalidades que
claro, de la Pero vivencialidad. está garantizado eso, es decir, tú, en tu casa tú dices, bueno, necesito comprar Claro, no X del leche. todo, no del ¿Puedo ir a todo. buscarlo y tienes la garantía de que lo conseguirás? Bueno, yo sé de un sitio donde siempre el domingo puedo encontrar leche en polvo, en serio. Leche, por mi terminal de cédula puedo encontrar leche en polvo. Bueno, claro, no das el dato al terminar. Ok, eso no significa que todos los venezolanos estén viviendo, pasando por la misma situación. Yo lo entiendo perfectamente. Pero el terminal del número de cédula, digamos que fue uno de los intentos para, digamos que calmar esas ansias de las que tú hablabas al principio del consumo en Venezuela. Bueno. El venezolano va, como tú lo mencionabas, por todo, donde yo encuentre algo, ahí me meto y lo compro. Y eso es producto, digamos, de la situación del desabastecimiento, pero también es necesario que se le transmita calma y tranquilidad al consumidor venezolano. Sí, y eso puede ser una de las medidas. Que esta metodología también del razonamiento crea un mercado negro en estos productos básicos. ¿Por qué? Porque entonces quien no tenga necesidad de ese insumo, pero ese ya esté en su cédula y consigue el producto, entonces sale a la calle y va a vender ese producto a un nuevo precio, un precio que fija él. Y esto es lo que, bueno, mal categóricamente se ha denominado el bachaqueo, porque es directamente las personas que tienen el tiempo y la disponibilidad de conseguir el producto y de hacer esa cola, sea las horas que sea, para que luego él fije su precio y venda el producto a su precio que desea. Pero fíjate que Ángela hablaba en la parte anterior prácticamente o en la idea anterior de la viveza criolla, ¿no? De cómo sacarle el mayor provecho, dañando por supuesto al consumidor final. Pero eso también se le suma lo que es el subsidio de precios. ¿Cómo ven ustedes el subsidio de precios? ¿Viene a ayudar a tener más acceso a la población menos favorecida o es un elemento más de engranaje de ese descontrol? Yo pienso que viene digamos que a calmar tensiones sociales, a evitar el descontento junto con otros programas de atención social como el PA. Es decir, digamos que un estudiante, un niño en edad de colegio puede contar con un almuerzo y sus padres no tendrían la necesidad, digamos, de los sectores más desatendidos, no tendrían la necesidad de preparar el almuerzo. Es una política pública pensada en que la mayor parte de la deserción escolar según los estudios realizados para 2010, se debía precisamente a los problemas de alimentación que estos niños presentaban en sus hogares. Sí, pero genera entonces el bachaqueo, el mercado negro. Pero es que el bachaqueo viene mucho antes del terminal del número de cédula. El bachaqueo incluso puede ser, es conocido como una actividad económica que siempre se ha dado en ciertos sectores fronterizos del Estado venezolano. Solo que en estos momentos de crisis está siendo afectado e intensificado. Pero es una patología que siempre hemos tenido, es decir, pasar las cosas al exterior o vender por el mercado, digamos que por el mercado negro. Bueno, yo no sé si esa viveza criolla en verdad sea de siempre, en verdad. Creo que no, o sea, en la historia republicana venezolana estos niveles o esta desesperación en las calles jamás se había visto. O sea, esto es directamente indicio de una hambruna que está padeciendo la sociedad, y esto lo estamos viendo también en la capital. Uno entendía, y ahí sí secundo lo que tú decías, Ángela, con respecto a la zona fronteriza, porque sí eso ha venido siendo una cultura. Sin embargo, creo que ahorita la viveza está en lo lucrativo, que es el bachaqueo. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a fijar el precio que tú quieras. Entonces, si hay personas necesitadas, personas que necesitan entonces leche para su bebé, no van a hacer la cola porque tal vez el terminal no lo permite o tal vez porque no tienen el tiempo para hacer la cola, entonces van a comprar la leche 4 o 5 veces más al precio estipulado o al precio regulado. ¿Por qué? Porque tienen necesidad de eso. Bien, vamos a hacer una nueva pausa y le vamos a dar oportunidad a ver sus opiniones, su participación a través de Twitter. Ese estudiantesbb, @Jessicona. Conseguir los productos regulados es cuestión de suerte, no hay garantías. También nos escribió el día de hoy Zenaida Mercado. Hace tiempo vienen diciendo que se acabará el desabastecimiento, pero son puras mentiras, solo para engañar al pueblo. Parte de su participación, una pausa, ya venimos. Entramos en la parte final de encuentro con los estudiantes, hablando del desabastecimiento. ¿Se acabará? ¿Se logrará controlar el desabastecimiento? ¿Se proveerá
a los supermercados y mercados del país de los productos suficientes. Este es el tema que estamos tratando el día de hoy. Para ello es necesaria la capacidad del Estado para surtir. ¿Tiene el Estado la capacidad de alimentar a 30 millones de venezolanos? Yo creo que es evidente que no, el Estado solo no. Es necesario que se tiendan puentes entre el Estado y la empresa privada. Que entendamos que, digamos, que es cuestión de todos, pues, que a todos nos interesa, digamos, que para el desarrollo y para el futuro de la nación, un país más tranquilo. Porque fíjate, el problema de Venezuela no es nutricional. La FAO ha dicho que estamos entre los 72 países donde las estadísticas de desnutrición son inestimables. Tú buscas el mapa del hambre de la FAO y Venezuela está en blanco y te dice que no hay hambre, no hay desnutrición ni hambre en Venezuela. Uno revisa cuál es uno de los alimentos mayor consumidos en cantidad y por constancia en los venezolanos, y es el pollo. Está la carne, la harina de maíz precocida y el pollo. Entonces, pienso que el detalle está en, digamos que hay como corrientes desestabilizadoras, pero no precisamente de alguien que está macollando para destruir algo, sino que la economía funciona muchas veces por la fe que uno tiene en la moneda y por la fe que uno tiene y la confianza que uno tiene en el Estado. ¿Y hay esa confianza? Bueno, esa confianza está bien ausente y para mí el Estado no tiene la capacidad para alimentar esos 30 millones. Bueno, todavía ahorita, esta semana, precisamente la misma FAO ha sido la que presenta una crítica al gobierno porque está viendo unos niveles, sí, de desabastecimiento preocupantes, y creo que el nivel proteico en estos momentos en Venezuela está bajando considerablemente debido precisamente a la ausencia de las principales proteínas. Y creo que esto es un trabajo de incentivos con el gobierno, de trabajo con la empresa privada, con la empresa pública, y de controlar en verdad, y si van a regular, que regulen al sector correcto. Una pregunta que hacían por el Twitter directamente: no tenemos garantías. Nuevamente insisto que ojalá estos pronunciamientos del ministro Osorio se den y que esto no sea entonces una tal vez artimaña previa a unas parlamentarias del partido de gobierno y previa también a unas elecciones parlamentarias que no tienen fecha. ¿Pudiera decirse entonces que es un llamado electoral, parte de una propaganda electoral? Es lo que entiendo de tus palabras. Correcto, una de las partes. Ángela. Si es un llamado electoral, digamos que lo van a pagar muy caro, si lo están haciendo con esta intención. Porque fíjate, las elecciones parlamentarias están pautadas para finales de año, que es donde los niveles de inflación y de especulación crecen aún más. Y si las declaraciones del ministro Osorio van por esta vía, no va a ser otra cosa sino que una debacle para las mismas personas que están haciendo la solicitud. Entonces yo de verdad espero y deseo creer que ya el Estado y el Gobierno Nacional están poniendo las cartas sobre el asunto y están conversando con los sectores con quien deben conversar. Insisto, deben tenderse puentes. Yo no creo, de verdad no creo que ningún Estado en este planeta pueda alimentar a todos sus habitantes con esfuerzos propios. Es necesario que se estimulen y se realicen incentivos a ciertos sectores de la economía nacional. Yo quiero agradecerle su participación el día de hoy. A ustedes también desde su casa a través de Twitter, ese Estudiantes BB. 2 tweets finales para despedirnos. @Wallace_190. Cada día son peores las colas y nunca hay nada. Finalmente, Carol González. Yo soy Terminal 9, me toca los viernes y nunca consigo nada. Salgo a todas partes a ver qué dejaron. Parte de su participación a través de Twitter. Gracias por habernos sintonizado. Será hasta el próximo encuentro.